Hola, buen día, buenas noches, buena tarde, estimados estudiantes. Le habla su profesora de Ecología General, Berenice Dunkley. En esta ocasión voy a explicar el tema del módulo número 2, que tiene como por título Factores ecológicos abióticos, y la competencia a la cual se quiere llegar es que usted analice los factores ecológicos abióticos, los cuales van a influir de manera física o química el ecosistema. Los puntos que vamos a tratar aquí sería el papel ecológico del clima, los factores abióticos, y lo vamos a ver desde el punto físico y del punto químico, y también algunos factores abióticos que puedan afectar en su momento al medio acuático. Bien, para iniciar, por ejemplo, el papel ecológico del clima. Primero vamos a conocer o a recordar dos conceptos que serían el tiempo atmosférico y el clima. Ambos son fenómenos que se dan en la atmósfera, pero en el caso del tiempo atmosférico tiene una duración de pocas semanas, pocos días. Es estudiado por la meteorología. En cambio, el clima es un fenómeno un poco más largo que puede durar hasta 30 años o más y es estudiado por la climatología. Algo importante también aquí con relación al clima de nuestro planeta es la curvatura que tiene nuestro planeta y también lo que es el eje de inclinación de nuestro planeta. Ambos van a afectar también entonces el clima. Y por ejemplo, tomando en cuenta lo que es la curvatura, vemos que cuando los rayos del sol inciden en nuestro planeta, en esta área cerca del Ecuador, si tomamos en cuenta lo que es el inicio de la atmósfera, hacia el choque de nuestro planeta, vamos a ver que hay una distancia un poco más corta en comparación al área del norte, del polo norte, donde si vemos hay una mayor distancia desde que inicia la atmósfera a la superficie de nuestro planeta. Bien. Otras cosas que van a influir en lo que es el clima de nuestro planeta son algunos fenómenos por los cuales, fenómenos o más que todo movimiento, los cuales pasa nuestro planeta. Recordando algo de geografía, estos fenómenos, estos movimientos serían nutación, precesión, pero nos vamos a enfocar en dos, lo que es la rotación y la traslación. Por ejemplo, tenemos que la rotación es un movimiento el cual nos va a permitir lo que es el día y la noche, y nuestro planeta lo hace sobre su propio eje y tiene una duración de 24 horas. En cambio, el movimiento de traslación es el que nuestro planeta hace alrededor del Sol y tiene una duración aproximada de 365 días. En este caso, este fenómeno va a permitir que se den lo que son los diversos tipos de estaciones en nuestro planeta, y va a permitir pues que el clima sea único en algunas regiones de nuestro planeta. Por ejemplo, tenemos un fenómeno que vendría siendo los equinoccios. Existen dos equinoccios, el de otoño, el cual se da el 21 de marzo y es cuando hay primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur. El otro equinoccio sería entonces en septiembre y sería lo viceversa. También tenemos lo que es el fenómeno de los solsticios. Tenemos dos solsticios, uno que se da para el 21 de junio y el otro el 21 de diciembre. Y estos representan lo que es el verano o el invierno. También hay otro punto que es el afelio, que sería cuando nuestro planeta está más lejos del Sol, y el perihelio, que sería cuando está más cerca del Sol. Todos estos puntos van a ir afectando el clima y por ende entonces la biodiversidad de nuestro planeta. Bien, los elementos del clima vendrían siendo propiedades tales como la precipitación, la temperatura, la presión atmosférica y el viento. Estos elementos van a ser modificados por los que son los factores, los cuales voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, tenemos la latitud, que no es más que la distancia de hacia el norte o hacia el sur, tomando de referencia el Ecuador, y se mide en grados. La altitud, entonces, sería la distancia, tomando de referencia una distancia vertical de lo que es el nivel del mar hacia lo que es la superficie de la Tierra.
Aquí mismo vamos a aprovechar esta imagen para explicar lo que es la distancia al mar. Sería la cercanía o la alejanía del mar o la costa. Bien, también tenemos como otro factor lo que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de aguas, las cuales van a mover lo que son temperaturas por nuestro planeta. Entonces tenemos que las líneas de color rojo representan las aguas cálidas y las líneas de color azul representan las aguas frías. Y aquí vemos un fenómeno que en el hemisferio norte las aguas se van a mover en dirección a las manecillas del reloj y en el hemisferio sur va a ser al contrario por el efecto Coriolis. Aquí también tenemos lo que es el relieve, que no es más que la orientación geográfica, y pues esto va a permitir que nuestro planeta pues tenga diferentes disposición para lo que es la humedad y la sequía. Bien, ya terminado la parte esta de lo cómo influye el clima, vemos que son características que van modificando nuestro planeta y va haciendo lugares únicos en nuestro planeta, ecosistemas únicos en nuestro planeta. Bien, vamos a conocer entonces qué son los factores abióticos. Los factores abióticos no son más que componentes no vivos que se encuentran en ecosistemas. Estos componentes pueden afectar lo que es la supervivencia, crecimiento, desarrollo, reproducción, apareamiento de lo que son los diferentes organismos vivos, o sea, el factor biótico que más adelante vamos a estudiar y los cuales pueden determinar la distribución de las especies e inclusive la estructura del ecosistema. Los vamos a clasificar en físicos y químicos y entonces, como le dije antes, estas características, estos factores abióticos pueden entonces hacer lugares únicos en nuestro planeta que no son repetibles. Bien, con respecto a los físicos, estos están más enfocados en cuanto a la energía y la fuerza de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, la luz solar, las precipitaciones, el viento, la temperatura, la humedad, el suelo, la presión atmosférica. Vamos a iniciar con la luz solar. La luz solar no es más que una energía electromagnética emitida por el sol, pues se caracteriza por tener una intensidad, o sea, la cantidad de energía luminosa que llega a una superficie. Esta va a depender de la altitud y la latitud. La calidad, por ejemplo, distribución de longitud de onda. Y aquí nos vamos a enfocar más en a pesar de que pues entran estas longitudes de onda a nuestro planeta, nosotros vamos a enfocarnos en la luz visible. ¿Por qué? Porque esa tiene papel importante en el proceso de la fotosíntesis, ya que su duración pues tiene que ver con este proceso. Por ejemplo, recordando solamente, recuerden pues que la energía calórica más el dióxido de carbono más el agua es utilizada por la planta y es transformada entonces en azúcares y se libera el oxígeno. Vamos entonces con respecto a ver aquí unas comparaciones con respecto a la intensidad de la luz. Miren, si vemos aquí, este es un ecosistema de desierto donde las plantas han modificado sus cuerpos y sus hojas más que todo. Las hojas aquí se han convertido en forma de aguja para evitar la pérdida de agua. En cambio, acá, en un ecosistema tropical, lo que ha hecho entonces la dificultad que en el sotobosque crezcan poca vegetación. Bien, con respecto a otro factor, la precipitación. Las precipitaciones no son más que la caída del agua en la superficie terrestre en forma de lluvia, de nieve y granizo. Sus características serían y pueden ser medidas a través de este instrumento que se llama el pluviómetro. Se puede medir la cantidad, que es el volumen de agua que cae en un área determinada y la frecuencia, el número de eventos que se dan en una semana, en un mes, dependiendo de cómo esté calibrado. Entonces, estas precipitaciones también tienen importancia en el desarrollo de ese ecosistema, porque si comparamos nuevamente un área de bosque tropical, vamos a ver que la humedad va a hacer que haya más abundancia de biodiversidad y por ende, va a haber
alimento para que los animales y las plantas se puedan reproducir. En cambio, en un ecosistema de desierto, ¿qué va a pasar? Como hay bajas precipitaciones, esto va a hacer nuevamente que tanto plantas y animales modifiquen sus cuerpos y se adapten a esta situación de ausencia de disminución más que todo de precipitaciones. Luego tenemos entonces lo que es otro factor físico, que sería el viento, no es más que el movimiento de masas de aire y es medido por este instrumento que se llama anemómetro. Lo podemos encontrar en los aeropuertos, este modelo, y este más que todo en el área de cultivo. ¿Y qué se puede medir con esto? Bueno, la velocidad, la dirección y la frecuencia. Y la implicación al ambiente del viento, ¿cuál sería? Pues que tiene importancia en lo que es la dispersión de las semillas, porque las semillas se han adaptado, tienen, por ejemplo, en este caso, el diente de león que tiene esta forma para que su semilla sea dispersada, o como por ejemplo los guayacanes, que cuando la guavita se abre, las semillas tienen forma como de alitas y van movilizándose pues, por el viento hasta llegar a un punto donde puedan desarrollarse. También tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de la transpiración en las plantas y el viento en su momento puede inclusive hasta modelar el paisaje desértico, pues por la erosión eólica. Bien, el otro factor abiótico tenemos la temperatura, que no es más que una medida de la energía cinética de lo que son los cuerpos y, por ejemplo, se caracteriza pues porque tiene una media, valor promedio de las temperaturas en un periodo determinado, variación, rango entre máximas y mínimas y lo que es las temperaturas máximas que pueden sobrevivir en algunos organismos. Por ejemplo, aquí tenemos un termómetro el cual está como clasificado y el rango en que algunas plantas, animales, microorganismos son sus temperaturas óptimas para desarrollarse. Por ejemplo, los cicrófilos son temperaturas bajas, así que todos estos que se marcan aquí podrán desarrollarse de manera óptima en esta temperatura. Acá los mesófilos vendrán siendo como temperaturas medias y pues está este grupo de especies que se pueden desarrollar acá. Los termófilos ya serían temperaturas eh, altas, elevadas, y pues ya está este rango aquí que generalmente encontramos bacterias. Y los hipertermófilos que ya son temperaturas extremas. Pasamos entonces a la humedad. La humedad no es más que la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera y pues se caracteriza por tener una humedad relativa y el punto de rocío. Esto permite, por ejemplo, en las selvas tropicales que algunas plantas se hayan adaptado a que sus hojas sean más grandes o tienen un desarrollo epífito para poder captar la mayor cantidad de lo que es la humedad. También en el caso de los desiertos, como le decía, las hojas de las plantas se han modificado en forma de espinas para evitar la pérdida de humedad. Y, por ejemplo, en un microecosistema, como debajo de una roca, ahí puede haber humedad, hay humedad, y eso influye el crecimiento y supervivencia de insectos y microorganismos. Bien, con respecto al suelo, como otro factor abiótico físico, tenemos que es la capa, la superficie de la tierra donde se desarrolla pues la vida y, por ejemplo, se caracteriza por tener textura, lo que es la porción de arena, limo y arcilla. Esto tiene que ver con la retención y la aireación. Por ejemplo, la estructura, cómo se agrupan las partículas, influye en la infiltración y el drenaje, la composición química, presencia de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y pH, si es ácido o es alcalino. En la materia orgánica, restos de organismos en descomposición. Y por ejemplo, aquí tenemos los suelos arcillosos que tienen, pues, retienen mucha agua, pero están mal aireados. Y los suelos arenosos que tienen buen drenaje, pero baja retención de agua.
Bien, con relación a la presión atmosférica no es más que la fuerza por unidad de área ejercida por el peso de la atmósfera. Y pues aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, disculpen la redundancia, cuando las personas que practican el alpinismo, pues van a tener dificultad en el momento de la respiración porque a medida que va subiendo, em, lo que es la presión va disminuyendo. Y en cambio, por ejemplo, aquí tenemos que a medida que va bajando, em, por ejemplo, en las aguas, en las aguas marinas, en los suelos marinos, ¿qué va a pasar? La presión va a ser más fuerte, más que todo esto en esta parte de la presión atmosférica. Bien, pasamos entonces a los factores abióticos, pero de carácter químico. Y sabemos pues que las sustancias inorgánicas son esenciales para la vida y los procesos ecológicos. Principalmente siempre los organismos tienen lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, los conocidos CHONS que se utilizan en química. Pero aquí vamos a hablar del agua, que el agua es una molécula esencial para la vida, componente o sea, que tiene que ver con todo, o sea, el agua es vida y se caracteriza por ser un solvente universal, ayuda a regular la temperatura, es alta tensión superficial y cohesión porque tiene que ver con el transporte de sustancias a través de los cuerpos de las plantas o de los animales y pues lo podemos encontrar tanto en estado sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, la importancia del agua a nivel del ecosistema, pues tenemos que para los organismos que están en tanto el ecosistema acuático como el ecosistema terrestre, el agua es esencial para que se den los diferentes procesos bioquímicos. El agua tiene importancia también en los ciclos bioquímicos porque es como el medio de transporte para todas las otras sustancias. Bien, tenemos entonces lo que es el oxígeno, también súper importante, es un gas esencial para la respiración aerobia. Aquí hay que pues hacer una clasificación de que existen organismos aerobios y organismos anaerobios. Los aerobios son los que van a utilizar el oxígeno, como nosotros el ser humano, las plantas, animales. Y los anaerobios son generalmente lo vamos a ver más que todo en bacterias. Y bueno, pues el oxígeno, pues ya sabemos pues que es abundante en la atmósfera, se puede disolver entonces en el agua y es uno de los productos de la fotosíntesis. Y bueno, nosotros sin oxígeno no podemos vivir, así que es sumamente importante. Bien, tenemos también otra molécula importante, lo que es el dióxido de carbono, que no es más que un átomo, tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono, y tiene importancia en varios fenómenos que se dan en nuestro planeta. Por ejemplo, en la fotosíntesis, es materia prima para que se dé la fotosíntesis y tengamos como resultado la glucosa y liberación de oxígeno, pero también tiene que ver en el proceso de lo que es el efecto invernadero. Ustedes saben que esto está afectando, el aumento del dióxido de carbono está afectando entonces lo que es el aumento de la temperatura y por ende implicaciones en el clima y también el aumento del nivel del mar. También el dióxido de carbono disuelto en el agua forma parte del sistema del carbonato que regula el pH de los océanos y pues hablando de esto, de que cuando el agua se comienza a acidificar, ¿qué va a pasar? Que muchos de los organismos que se encuentran aquí en el océano, sus exoesqueletos son de carbonato. Bien, tenemos entonces ahora, lo que son los factores que van a afectar un ecosistema, los factores abióticos que van a afectar un medio acuático. El oxígeno disuelto no es más que la cantidad de oxígeno molecular disuelto y puede ser medido a través de un oxigenómetro, el cual pues puede ser medido por oxímetro también, puede ser medido por mililitros miligramos por mililitro, disculpen, o partes por millón. Si, por ejemplo, vemos en las cascadas,
lo que es las cascadas, puede entonces oxigenar de manera natural las aguas, ya sea marina, bueno, en este caso sería agua dulce, pero acá en las aguas marinas sería el oleaje. Ese cuando llegan las olas a la playa, eso hace que el oxígeno entre a los cuerpos de agua. Entonces también el oxígeno disuelto tiene también que ver una implicación en un fenómeno que se llama eutroficación, que es cuando, por ejemplo, en un lago comienza a perderse lo que es el contenido de oxígeno y el lago se va empobreciendo hasta que ya no es apto para la vida de los microorganismos que se encuentren allí. Bien, otro punto importante con relación a los factores vendría siendo la turbiedad. Pues la turbiedad no es más que la claridad del agua y es debido pues a la sedimentación o a las partículas que se encuentran en el agua. Aquí vemos, por ejemplo, cuatro vasos químicos, los cuales tienen diferentes tipos de turbiedad. ¿Y qué implicación tiene esto? Pues de que cuando se talan las riberas de los ríos, eso va a hacer que se arrastre lo que es se erosione lo que son las laderas y a la vez va a afectar entonces en la fotosíntesis, va a afectar los corales, va a afectar pues las mismas cualidades de ese río, cuando llega al mar también va a afectar esas características o inclusive hasta nosotros, el ser humano, porque de nuevo nosotros obtenemos el agua que llega a la potabilizadora de los ríos y el alto grado de turbiedad hace que entonces el sistema de tratamiento de agua potable pues trabaje de manera excedida por la turbiedad. Bien, sustancias disueltas. Otro factor abiótico del medio acuático serían entonces las dos sustancias que están disueltas en el agua y que tienen importancia para el desarrollo de los organismos que se encuentran allí. Pueden ser nitratos, fosfatos, silicatos, pueden incluir iones, magnesio, calcio, cloruro, metales también pesados. Y aquí pues le pongo una imagen de los metales pesados que en un momento dado se vierten aguas residuales a los ríos sin ningún tipo de tratamiento, entonces afecta a lo que es los peces. Y pues, y por ende a nosotros, porque recuerden que los peces forman parte de la cadena alimenticia de nosotros. Bien, otro punto importante sería lo que es el pH. El pH es una medida que se utiliza en química para determinar que una sustancia sea ácida o básica. Y aquí le traigo una escala donde se pueden ver estas sustancias que están aquí son ácidas, estas sustancias son básicas y las neutras. ¿Y qué implicación tiene el pH en nuestro ecosistema? Pues que, por ejemplo, con los hidrocarburos se van a formar lo que son los óxidos de nitrógenos y de azufre y estos caen pues en forma de lluvia, forman parte de los cuerpos de agua y forman parte de lo que es la lluvia ácida. Y ya la lluvia ácida tiene implicaciones tanto en cultivos, deterioro de monumentos y demás. Bien, otro punto importante sería la salinidad y esta es la concentración de sal disuelta principalmente el cloruro de sodio, que sería el cloruro de sodio, lo que utilizamos para cocinar, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? En que se pueden clasificar los cuerpos de agua en dulce, salobre o agua marina. Y esto a su vez, ¿qué afecta? Bueno, en un proceso que se llama ósmosis. ¿Y la ósmosis qué es? Pues no es más que el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor cantidad, de menor cantidad de soluto a una de mayor cantidad. Y por eso le traigo un ejemplo para que sea más claro con relación a las células sanguíneas, un glóbulo rojo. Se supone que nuestro cuerpo tiene que estar debe haber un nivel de salinidad normal en nuestro cuerpo para que haya la misma cantidad tanto de agua como de sales, tanto dentro de la célula como fuera. Pero cuando estamos en un medio donde hay más sales afuera y menos sal dentro de la célula, ¿qué va a hacer? El agua va a salir, lo que va a hacer que la célula
pierda agua y se achique, o sea, va a perder su función porque no va a poder realizar las funciones vitales de una célula. También puede ocurrir lo contrario, que haya más sales dentro de la célula y menos sales fuera en el medio. Esto va a hacer que, pues, que el agua entre a la célula y eso va a provocar que la célula se hinche. Y si algo se hincha, puede llegar un momento a explotarse. Entonces, básicamente, eso es la ósmosis, la entrada y la salida de agua de una membrana a otra. Bien, otro factor que afecta lo que es el medio acuático sería la profundidad. Bueno, porque la profundidad no es más que la distancia vertical desde la superficie hasta los fondos marinos. Por ejemplo, hasta los 200 metros pueden incidir los rayos del sol, o sea, la luz visible, y aquí va a afectar lo que es la fotosíntesis. También a medida que va aumentando la profundidad, los que son los organismos vivos y la temperatura va a ir disminuyendo y la presión va aumentando. Y por último tenemos la temperatura. Ya sabemos pues que la temperatura va a afectar, por ejemplo, si por ejemplo aquí le traigo el caso de los peces, que si se sienten, se le cambia su temperatura, se pueden estresar y eso como a un ser humano, ¿no? Al momento de que un ser humano también se estresa, pues también va a bajar su sistema inmune y se va a enfermar. También lo que es en el caso de los corales, cuando aumenta o baja la temperatura, eso hace que el coral comience a enfermarse y va a tener blanqueamiento. Bien, hasta aquí sería pues el contenido de este módulo. Espero que la explicación haya sido de lo más precisa, concisa y agradable. Así que mucho gusto en la explicación y bueno, espero que le vaya bien en su taller del módulo.